Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de programación en PHP orientada a objetos. Como estáis viendo en la pantalla, lo que vamos a ver en este nuevo video tutorial va a ser la herencia. Como hay varios conceptos que explicar y tiene que quedar bastante claro, vamos a ir poco a poco y paso a paso, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo práctico de herencia con una clase padre y una clase hijo y vamos a ver cómo podemos acceder a los atributos y métodos de la clase padre a través de la clase hijo, ¿de acuerdo? Que esto es, a fin y a cabo, la funcionalidad de la herencia, ¿de acuerdo? La herencia en sí es simplemente eso, es poder acceder a los atributos y los métodos de una clase a través de una subclase. ¿Pero por qué? Bueno, pues esto tiene una lógica bastante comprensible, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, una empresa como que fabrica vehículos, ¿de acuerdo? Esta empresa no solo fabrica un vehículo, sino que fabrica muchos. Pero, por ejemplo, esta empresa tiene un nombre de empresa, tiene una dirección, tiene un código bancario, tiene diferentes datos que va a ser común, ¿de acuerdo?, a todos los vehículos que va a fabricar. O va a ser información común para todos los demás vehículos que va a fabricar. Por lo tanto, crea una clase padre donde reúna toda esta información común y luego crea diferentes subclases por cada tipo de vehículo que va a generar esta empresa, ¿no? Para poder tener accesibles estos atributos y métodos de la clase padre, se emplea la herencia. Lo vamos a ver mejor en un caso práctico. Vamos a ir directamente al código. Vamos a ir a la carpeta clases y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar clase padre. Podríamos ponerles otros nombres y tal, pero bueno, lo vamos a hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Clase padre va a tener unos atributos. En este caso van a ser protected, atributo 1 padre y protected atributo 2 padre. ¿De acuerdo? Va a tener un constructor, function construct, donde inicializa estos atributos. This atributo 1 es igual a atributo 1 padre y this atributo 2 atributo 2 padre, ¿correcto? Aparte de esto, va a tener una función, va a ser public function, ver atributos, ¿vale? Y esta función lo que nos va a hacer es un eco directamente, ¿vale? De this atributo 1 padre concatenado con una comita y un espacio al atributo 2 padre, ¿vale? Simple y llanamente esto. Primero, quedaros con el concepto de que la clase padre, en este caso la que va a ser la clase padre, no tiene los atributos en protected. No en public, porque podrían ser accesibles, entonces estaríamos jodiendo la marrana, y no en private, porque entonces no serían accesibles desde ninguna otra clase, ¿de acuerdo? Sino protected. No son accesibles desde fuera, pero sí desde clases hijas, ¿de acuerdo? Como ya explicamos en el primero o en el segundo vídeo, no recuerdo bien. Las funciones públicas, por supuesto, para poder acceder a ellas desde fuera de esta clase, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear una segunda clase, new class, se va a llamar clase hijo, ¿ok? La clase hijo va a tener exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es atributo 1 hijo y atributo 2 hijo. Bueno, lo mismo aquí, ¿vale? Yo parezco un poco imbécil por no copiar y pegar. Y lo mismo aquí. Control V, Control V. Perfecto. Pero esta clase hijo va a tener una pequeña diferencia. Primero, va a hacer un require, o sea, una llamada a la clase padre para poder tener disponible el código de la clase padre aquí.
y va a heredar, en este caso se emplea la palabra reservada del lenguaje extends, de la clase padre. ¿Correcto? Con esta palabra reservada y el nombre de la clase de la que queremos heredar, así generamos la herencia. ¿Qué está sucediendo en la clase hijo ahora? Ahora mismo no está sucediendo nada, ¿no? Pero si fuésemos al código, por ejemplo, podríamos ver que en el constructor, si llamamos a this, tenemos los atributos de la clase padre, ¿de acuerdo? Atributo 1 padre y atributo 2 padre, y a la vez los atributos de la clase hijo. Como también tenemos el método verAtributos. Bueno, que verAtributos está bien definido aquí, pero vamos a ver verAtributos hijos. Lo vamos a llamar así, ¿vale? Veis que tenemos el método verAtributos que está en la clase padre. Y también ponemos disponible verAtributos de la clase hijos porque lo acabamos de definir, ¿de acuerdo? Pero fijaros que podemos, ¿de acuerdo?, llamar a los métodos y a los atributos de la clase padre. Bien, vamos a crear una instancia de esta clase hijo dentro del index. Muy sencillo, hacemos la llamada al archivo clase hijo y instanciamos un objeto. Hijo es igual a new clase hijo. Ahora podríamos llamar a, por ejemplo, hijo verAtributos del hijo. ¿De acuerdo? Hacemos un F5 y, bueno, claro, pone padre porque no hemos cambiado esto de aquí. Bueno, mira, nos sirve muy bien para ver el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero además de perlas nos viene. Atributo 1 padre y atributo 2 padre. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tan sencillo como esto? Porque está aquí definido la hostia, que parece idiota yo también a veces. Ahora, ya lo tenemos. Acabamos de crear un nuevo objeto, ¿vale? De la clase hijo, que hereda de la clase padre, y hemos llamado al método, perdón, ver atributos del hijo. Y lo que nos devuelve es esto, atributo 1 hijo y atributo 2 hijo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ir por partes. Fijaros que en la clase padre tenemos un constructor que inicializa sus dos atributos. Y en la clase hijo tenemos otro constructor que inicializa estos dos atributos. ¿De acuerdo? En la clase padre tenemos un método que me devuelve estos dos atributos. ¿Vale? Pues sería tan sencillo como llamar desde el index a este método para ver estos dos atributos. Vamos a hacerlo. Hijo verAtributos es un método de la clase padre, pero puedo acceder a través de la clase hijo porque hereda. Vamos a refrescar y vamos a ver qué sucede. Bueno, no sucede nada. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es por una cuestión en programación que se llama sobreescritura. La clase padre tiene un constructor, la clase hijo tiene otro. El último, al que es llamado dentro del index, es cuando inicializa un objeto de la clase hijo. Por lo tanto, se ejecuta este último constructor. Si yo dentro de este constructor, ¿de acuerdo?, no defino los atributos de la clase padre, se sobrescriben y por lo tanto se ponen en vacío, tal cual. Podría hacer dos cosas. Una sería decirle que hacer un this atributo 1 padre es igual a, yo que sé, este es el 1 del padre y un this atributo 2 padre es igual a este es el 2 del padre. Entonces al refrescar se me instanciarían aquí, ¿de acuerdo? Porque tenemos esta otra línea que está haciendo la llamada a esa función. Pero esto no tiene ningún sentido, porque entonces en la clase hijo tendría que sobreescribir todos los atributos de la clase padre. Y a mí esto no me interesa, a mí lo que me interesa es definirlo aquí y dejarlo definido tal cual, no tener que estar sobreescribiendo. En caso de tener que sobreescribir alguno, pero no todos, porque estamos hablando de dos, pero imaginaros que son, por ejemplo, 15, 20, 100 atributos, los que sean. Pues no tendríamos por qué estar sobreescribiendo. Bueno, pues para la sobreescritura automática, PHP nos propone un método muy sencillo, ¿vale? Que es parent. Llamamos a parent
y le decimos del método constructor. ¿Qué quiere decir parent? Parent quiere decir que en el constructor de la clase hijo se vaya a la clase padre y me ejecute su propio constructor de la clase padre. O sea, no me sobrescriba el constructor de la clase padre. ¿Qué va a suceder entonces? Pues vamos a refrescar y como vemos, los atributos de la clase padre tienen el valor que están definidos dentro de la clase padre y no nos hemos tenido que sobreescribir. ¿De acuerdo? Así nos evitamos la sobreescritura del constructor. Exactamente igual si tuviésemos iguales métodos definidos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos en la clase padre un método public function ver atributo 1. ¿De acuerdo? Y lo que hago es un eco de... la que he liado. Un eco de this atributo 1 padre. ¿De acuerdo? Y sin embargo, en la clase hijo tengo otro método, función, que se llama ver atributo 1. No sé si lo he escrito igual, pero por si acaso, copio, pego y se acabó. ¿De acuerdo? Que me hace otro eco de this atributo 1 hijo. ¿De acuerdo? Y en el index lo llamo hijo ver atributo 1. ¿Qué va a suceder? Bueno, voy a comentar estos dos de aquí, ¿vale? Para que no se nos alargue mucho la línea, que me pone atributo 1 hijo, ¿de acuerdo? La clase hijo, atributo 1 hijo, ¿vale? Yo aquí, dentro de ver atributo 1, lo que podría hacer es un parent, perdón, ver atributo 1. Y si refresco, atributo 1 padre. Lo que estoy haciendo es que dentro de esta función estoy llamando a la función que está definida en la clase padre, ¿correcto? Con parent le estamos diciendo vete a la clase superior que tienes encima y cógete en la función esta y ejecútala dentro de esta función de la clase hijo, ¿vale? Así nos evitamos la sobreescritura. Si os fijáis, la función se llama exactamente igual, ver atributo 1, ver atributo 1. Se podrían llamar de diferente manera como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Si es que más que nada que os quedéis con lo que es la función parent. Los dos puntitos es para llamar a métodos estáticos, que lo veremos más adelante. ¿Vale? Son métodos estáticos, son métodos que no se ejecutan, bueno, que se ejecutan, pero que se ejecutan dentro de la clase. Pero bueno, ya esto ya lo veremos un poquito más en profundidad más adelante. Lo que os queréis ahora es que os quedéis con la herencia. La herencia sirve para eso, para definir clases padre, que a su vez van a tener diferentes clases hijo. Y desde estas clases hijo poder acceder a los atributos y a los métodos de las clases padre. Que sepáis también cómo no se sobrescribe el constructor, ¿de acuerdo? Pensad que si no ponemos esta línea, ¿vale? Si esta línea estuviese comentada o no la tuviésemos, lo que hace es que al iniciar un objeto de la clase hijo, los atributos y métodos de la clase padre, bueno, los atributos más que nada, los métodos siguen funcionando igual, pero los atributos de la clase padre no se inicializan. Y esto no tiene ningún sentido en realidad, porque lo que nos interesa, perdón, es poder tener esos atributos inicializados y emplearlos en todas las clases hijo que necesitemos. ¿Vale? Bueno, pues nada chicos, espero que os haya servido de ayuda el vídeo tutorial. Ya se ha alargado bastante, ya son unos casi 15 minutos. Y nada, ya sabéis que si es así, pues un like, un me gusta, un sígueme y un de todo, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Un saludo.